chicos, en esta oportunidad nos adentraremos en el estudio del sustantivo. ¿Te has puesto a pensar qué sería de nosotros si no supiéramos el nombre de las cosas? ¿Qué haríamos para referirnos a uno u otro objeto o ser? Por suerte existen los sustantivos. Los sustantivos, también llamados nombres, son palabras que sirven para nombrar o designar a todo lo que nos rodea, sean estas personas, animales, cosas, lugares, sentimientos o ideas. Pero, ¿puede ser posible que una palabra solo pueda cumplir la función de sustantivo? Pues aunque te sorprenda, la respuesta es no. Así como tu mamá cumple muchas funciones a lo largo de su vida, como son cocinar, trabajar y atender a la familia, asimismo hay sustantivos que ven a cumplir varias funciones dependiendo del lugar que ocupen en la oración. Veamos estos ejemplos. Quiero un café. Aquí la palabra café es un sustantivo que se refiere a una bebida caliente, mientras en la oración quiero una falda café, la palabra café es un adjetivo que se está refiriendo a una característica de la falda. El sustantivo se puede clasificar en varios grupos. Pueden ser comunes, propios, concretos, abstractos, individuales, colectivos, contables, incontables, primitivos, derivados y patronímicos. Empecemos con el estudio de cada uno de ellos y así aprenderemos a reconocerlos. El sustantivo común nombra cualquier persona, animal, cosa o lugar o sentimiento, sin diferenciarla de las demás de su misma especie. Por ejemplo, si tú dices quiero una manzana, te estás refiriendo a cualquier manzana. No le estás dando ninguna característica o no estás nombrando una en particular. Te darán, pues, cualquier manzana. El sustantivo propio, en cambio, se utiliza para distinguir a una persona, animal, ciudad, etc., de los demás de su misma especie, y tiene como característica que la primera letra siempre se va a escribir con mayúscula. Por ejemplo, si tú dices, una niña me invitó a salir, pues puede ser cualquier niña, pero si tú dices, María me invitó a salir, ya estás distinguiendo a una niña de las demás. En este caso es María. El sustantivo concreto es una palabra que sirve para designar a un objeto perceptible por los sentidos, sean la vista, el oído, el tacto. Por ejemplo, puede ser un gato, una mesa o un sofá. En cambio, el sustantivo abstracto son palabras que sirven para designar cosas que solo son perceptibles por el pensamiento. Por ejemplo, la alegría, el enojo y la tristeza son sentimientos. Sabemos que existen, pero no los podemos palpar con nuestros sentidos. Los podemos representar, pero aún así tú no puedes verla, tocarla, olerla. Los sustantivos individuales son palabras que nombran en singular a una sola persona, animal o cosa, por ejemplo, un pez, un pino, un cerdo o un libro. En cambio, los sustantivos colectivos también son palabras que se van a utilizar en singular. Por eso parece que se refirieran a una sola persona, cosa o animal, pero en realidad designan a un conjunto de seres de una misma especie. Por ejemplo, el colectivo de pino es pinar, el colectivo de pez es banco o cardumen, el colectivo de cerdo es piara y el colectivo de libro es biblioteca. Los sustantivos contables son palabras que designan a seres que pueden contarse, por ejemplo, un ventilador, una computadora o un lápiz, mientras que los sustantivos incontables son palabras que designan a cosas que no pueden contarse, pero sí medirse. Usted me dirá, pero señorita, aquí está el dibujo del arroz y de la sal, y yo sí puedo contar eso. Pues te diré que no, porque si tú dices, por favor, cómprame 2 fundas de arroz, no estás contando el arroz, estás contando la funda que lo contiene. Si tú vas a la tienda y dices, necesito 2 kilos de arroz, te estarán dando una medida, un peso del arroz. Tú no puedes contar ni los granitos del arroz ni los granitos de la sal. Es casi una labor imposible.
El sustantivo primitivo es una palabra que no proviene de ninguna otra, por eso también lo llamamos palabra base, y por el contrario sirve para crear nuevas palabras. Ejemplos de sustantivos primitivos son pan, mar y carne. En cambio, el sustantivo derivado es una palabra que sirve para crear o se han creado a partir de sustantivos primitivos, añadiendo prefijos o sufijos. Un prefijo es un conjunto de letras que se añaden al inicio de una palabra y un sufijo es un conjunto de letras que se añade al final de una palabra. Por ejemplo, el sustantivo derivado panera se ha creado de la unión del sustantivo primitivo pan más el sufijo era, panera. Marea de la unión del sustantivo primitivo mar más el sufijo ea. Y carnicero se ha formado del sustantivo primitivo carne más el sufijo icero, carnicero. Los sustantivos patronímicos son palabras que se derivan de algún nombre propio. Por ejemplo, el nombre propio Gonzalo da lugar al sustantivo patronímico González. Fernando da lugar a Fernández. Rodrigo da lugar a Rodríguez. Martín a Martínez, etc. Con esto terminamos lo que es la clasificación del sustantivo. En la siguiente clase estaremos analizando todos sus accidentes gramaticales. Te invito a que sigas estudiando.